Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de deportaciones y detenciones allá en Estados Unidos. Vamos a hacer una lectura de estos datos que nos reflejan. Hace unos días hablábamos de la disminución de detenciones por parte del Instituto Nacional de Migración aquí en México. El día de hoy vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Estados Unidos se reporta que ha caído en un 88% la detención de personas que intentan cruzar Estados Unidos de manera irregular. Un poco más elevado el número de las detenciones, lo cual pues, nos daría la información de que en cuestión de México se reportó arriba del 70%, por ejemplo, el 80%, un 18%, aproximadamente entre 18 y 20% estarían siendo de mexicanos que están intentando cruzar Estados Unidos y que están siendo detenidos, lo cual pues nos habla de que hay un flujo migratorio que sigue siendo importante. Recordemos, cuando hablan de porcentajes, hablan de los totales estimados normalmente con años anteriores, y aunque el número pueda ser significativo en este crecimiento, hemos hablado de estas olas de personas que estaban llegando a nuestro territorio con la esperanza de que iban a recibir un alivio migratorio en Estados Unidos, en específico el asilo, a través del uso de la aplicación, la CBP One. Muchos de ellos quedaron detenidos en nuestro territorio. Muchos de ellos siguen viniendo en espera de que algo mejore. O sea, en los años anteriores hubo un aumento de migrantes muy, muy alto. Y por eso el día de hoy, cuando baja, porque evidentemente no está este incentivo para muchos para abandonar sus lugares de origen, y todavía pueden aguantar un poco de tiempo en donde están aguantando la violencia, la pobreza que los sigue aquejando día con día, no salen porque saben que no hay un programa, y los que salen son porque se ven obligados y no les queda otra más que emprender el camino hacia el norte, muchos ya intentando quedarse en territorio mexicano. Pero por eso es que esos números se ven muy altos. Habría que hacer el comparativo, que no lo hacen, con años anteriores, antes de que empezaran todos estos flujos tan grandes, qué tanto era. Y sí, hay una disminución en la detención, pero también hay razones por las cuales está ocurriendo eso y de las cuales vamos a hablar. Eh, una de ellas es el reforzamiento de la Guardia Nacional que México mandó hacia la frontera norte para evitar que migrantes, y sobre todo el discurso fue del tráfico de armas, para estar revisando eso, pero impacta también en los flujos migratorios. Hemos nosotros informado que hay quejas de la Guardia Nacional en el sur de nuestro país, que está abusando de sus funciones, porque no le corresponde la de Policía de Migración, sin embargo lo está haciendo. Pero también es el día de hoy, con esta Guardia Nacional que está en la frontera norte de nuestro país, tiene que influir un poco en el número de personas que están intentando cruzar, por qué lugares están intentando cruzar. Evidentemente es muy difícil que por una frontera tan larga como la que es entre México y Estados Unidos se pueda cubrir todo. En todos los que detienen ellos, pues sí puede ser que reduzcan el número, pero también tenemos que ver que en la historia los flujos migratorios siempre han sido empujados a intentar cruzar por áreas mucho más difíciles y más complejas. Eh, y el día de hoy, teniendo la Guardia Nacional ahí en la frontera de México con Estados Unidos, el que Donald Trump esté mandando más agentes de la patrulla fronteriza, que haya mandado también a una base del ejército a instalarse ahí en la frontera, pues hace más difícil que las personas pasen, y puede ser que muchos de ellos estén pasando todavía por lugares mucho más difíciles en los cuales no son detectados, lo cual igual habla de que están poniendo en peligro su vida. Entonces, estos números, ese es lo que representan, son porcentajes con un año, 2 años anteriores, cuando los flujos eran muy altos, pero que están lejos de dar una verdadera radiografía de lo que está pasando el día de hoy. En cuestión de lo que está haciendo Estados Unidos de regresar a personas, y también por ello es la reducción de personas que intentan cruzar, es que en la historia de Estados Unidos, desde que empieza a criminalizar la migración, la manera en que regresa y deporta a las personas ha sido muy variada. En primera instancia se mandaban a los puertos más cercanos, en donde pues nada más sacaban al inmigrante, se anotaban que lo habían sacado, y pues la persona, el migrante, en automático se metía en cuestión de horas nuevamente a Estados Unidos. Con el paso del tiempo ya fue endureciéndose las medidas de seguridad en la frontera, la construcción del muro,
las deportaciones ya no eran ahí en corto, sino que las mandaban a un punto de entrada mucho más lejos, y si te agarraban y tu frontera más cercana, por ejemplo, era Tijuana, pues te mandaban hasta Ciudad Juárez para que pues, te costara más trabajo el poderte regresar e ingresar, que lo seguían haciendo, pero tardaban en lugar de días, ya podía ser semanas o meses. Actualmente lo que hace el gobierno de Donald Trump es que los está deportando a muchos lugares, pero más al sur de nuestro país. Eh, Se habla de que aproximadamente los números eran como 30,000 personas los que se supone estaban deteniendo aproximadamente, que son números normales. 30,000 normalmente se detenían a 1,000 por día. En un mes pues serían 30,000. Durante el gobierno de Joe Biden se estuvieron deteniendo a más de 1,800 personas al día por intentar cruzar. Se estima que es el mismo número de los que están intentando cruzar, en todo el cual, bueno, este nos da un panorama de que las cosas no han bajado demasiado. ¿Cuántos está reportando Estados Unidos? Está reportando 56,000. De estos, hasta la fecha son 56,000 personas que han deportado, en los cuales, bueno, pues más de 12,000 mexicanos, vamos a hablar de los mexicanos, de este universo 12,000 han sido mexicanos que han regresado a nuestro país, pero que se han mandado a Villahermosa, Tabasco, a Tapachula, a Chiapas y algunos a la Ciudad de México. Como vemos, la mayoría está siendo enviada al sur. ¿Qué es lo que ocurre? Pues las personas llegan al sur y tienen que emprender nuevamente un viaje muy largo, que no es nada eh, eh, llamativo el hacerlo en este momento. En primera, porque es un viaje largo, porque las medidas de Donald Trump están sumamente difíciles, muy duras en contra de los migrantes, pero también muchos de ellos, ya que están en el sur, aprovechan para poder quedarse con sus familias un tiempo. Son migrantes que no han visto a sus familiares por muchos años y que, bueno, van a aprovechar este tiempo para estar con los suyos para después, debido a que no cambian radicalmente la situación económica en México, a pesar de que ha habido un avance significativo, pues se van a ver obligados a intentar nuevamente cruzar hacia Estados Unidos. De igual manera, cada vez que se vuelve más difícil el cruce a Estados Unidos, pues los costos del cruce suben de precio, y pues evidentemente la familia tiene que esperarse más tiempo en lo que reúne esa cantidad de dinero para poder ayudar a sus familiares a reunirse con ellos nuevamente en Estados Unidos. O sea, son varios los factores que repercuten en qué tan rápido puede una persona regresar o no, pero ahí vemos cómo estos números aparentemente, cuando no se cree que no coordinan por los que se reportan, son muchas cosas las que están en juego para poder analizar el tema de los flujos migratorios. Bueno, eso cuestiona a los mexicanos migrantes, y los mexicanos que están siendo detenidos, que están siendo deportados. Evidentemente aquí hablamos de los mexicanos, pero también el número de personas que han sido deportadas a otros países, no necesariamente el país de origen, sino puede haber algún tercer país seguro, como es Canadá, pero principalmente habíamos hablado de Panamá y de Costa Rica, que estaban cumpliendo esa función, así como la mega prisión de Bukele allá en El Salvador. Esto dificulta el que las personas vayan a regresar de manera pronta, pero en cuanto las condiciones cambien, lo más seguro es que volverán a Estados Unidos. En lo que concierne a México, le encontramos un artículo de Fernando Cacho y Enrique Méndez, que dice: extranjeros podrían cubrir las vacantes en el país. Esto lo declara una ONG. Y aquí dice que México debe dar trato adecuado a los migrantes extranjeros que viven en su territorio sin documentos regulares, no solo por razones humanitarias, sino porque son ellos los que podrían cubrir las más de 1 millón de vacantes laborales que hay en el país. Esto lo señaló el jefe de misión adjunto de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM. Estuve yo en una reunión en la Cámara de Diputados aquí en México, en donde exactamente se estaba hablando de este tema, pero lo que se dejó fuera fue que se usó la frase de que pueden hacer el trabajo que los mexicanos no quieren. Y es algo que ya había yo podido hablar con algunos camaradas allá en Estados Unidos, de esta frase de que los mexicanos van a hacer trabajos que los gabachos no quieren. Y no es que no quieran el trabajo, lo que no quieren es el salario. Son salarios muy, muy raquíticos, que no alcanza para nada, y que los únicos que los agarran son aquellas que de plano no tienen de otra más que trabajar por esa cantidad de dinero que es muy baja y que no sirve para una persona que ya está
asentada en un lugar y que tiene recibos que pagar, tiene colegiatura, tiene comida, tiene muchas cosas que hacer, no es suficiente. Pero para aquellos que son vulnerados, están más vulnerables, que ya no tienen, no cuentan con recursos económicos, cualquier cosa es buena y por eso lo agarran. El no hacer ese señalamiento eh, nos lleva a que se pueda vender la idea de que están bien, que estén ahí, que estén trabajando en eso y estén ganando esa cantidad de dinero. Es verdad que los migrantes enriquecen a los países, pero yo creo que en México no debería de buscarse un enriquecimiento como el de Estados Unidos, que es de una manera rápida y que totalmente explota al trabajador. Creo que sí se debería de aprovechar la mano de obra que vienen ellos a ofrecer y que México sí la necesita, pero también mejorar las condiciones laborales para estos migrantes que están llegando, pero también para la población en México. De no hacerse, se corre el riesgo que empiece a crecer la xenofobia, porque de ahí empieza, se vende la idea de que nos están robando trabajos que no queremos, cuando no es la realidad. Entonces es un tema que debe de abordarse con detenimiento, como todo lo que es en el aspecto migratorio. De no hacerse, se van a explotar y se van a violentar los derechos humanos de estos migrantes. Por otro lado, se va a utilizar esto por la derecha para golpear al gobierno, decir que no da trabajo a los ciudadanos mexicanos, pero que sí le está dando trabajo a los migrantes, vendiendo el mismo discurso de odio que ha posicionado Donald Trump el día de hoy en la presidencia de Estados Unidos. Tenemos que tener mucho cuidado en estos temas y pues seguiremos hablando de ello. Hay una oportunidad para México de crecimiento con los migrantes, claro que sí, pero tiene que ser algo sumamente regulado para no abusar de los migrantes que están en nuestro país, porque es lo mismo que nosotros pedimos para nuestros migrantes que están allá en Estados Unidos. Perdón. Bueno, pues esto sería la entrega del día de hoy. Seguiremos dándole seguimiento. Ayer hablaba de los cónsules que habían sido propuestos. El día de hoy ya fueron, como bien lo decía ayer, ya fueron ratificados. Simple levantamiento de mano, lo cual creo yo que es una pena. Debería de haber cierta, por lo menos, discusión antes de aprobarlos para ver si realmente son los mejores perfiles y no estar simplemente alzando la mano porque la presidenta lo está diciendo. Creo que el país y la ideología de Morena invita a la autocrítica y a veces es el poder estar en contra de aquellos que están en el poder, en la máxima esfera, el poder cuestionar algunas de las cosas que están haciendo. Veremos qué es lo que sucede con estos nuevos cónsules. Vamos a ver cómo trabajan. La realidad es que hay una necesidad muy grande de una mejor atención a la comunidad migrante allá en Estados Unidos principalmente. Bueno, por mi parte es todo en esta ocasión. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrega.